Buenas noches, tengan todos y todas. Mi nombre es Maybel Gisela Rauda Escobar y estoy a cargo del grupo número 3 del curso de refuerzo de nuevo ingreso del año 2020 de la Universidad de El Salvador. En esta primera videoconferencia me corresponde desarrollar el tema de los modelos económicos en El Salvador. Para introducirnos en el tema en sí, es importante que entendamos qué es un modelo económico. Un modelo económico son aquellas propuestas teóricas que buscan estabilizar la economía de un territorio cuando ésta se encuentra en crisis. Básicamente, un modelo económico nos dice si un país existe, o sea, nos dice cuáles son las producciones y los servicios importantes que le permiten a un país determinado tener una economía estable. En El Salvador, como producto de la colonización española, surgen tres tipos de modelos económicos. Entiéndase por colonización española aquella época en que los españoles vinieron a nuestras tierras buscando metales preciosos como el oro, pero al no encontrarlos, los indígenas lo único que tenían era cultivos como maíz, cacao y bálsamo. Producto de esta colonización en donde surgen una serie de desigualdades, que se les violan los derechos a los indios, etcétera, etcétera, es que surgen tres modelos económicos de los cuales este día les voy a hablar. El primero de los modelos es el modelo agroexportador. El segundo de los modelos es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones o sus abreviaturas, el modelo ISI. Y el tercero de los modelos es el modelo neoliberal. El primero de los modelos es el modelo agroexportador. Aquí es importante que al hablar de agricultura, o sea, el modelo agroexportador, conviene analizar las dos palabras que lo componen. Agro significa porque las principales actividades eran la producción y exportador porque esos productos que se cultivaban no se vendían dentro del país, o sea, dentro de El Salvador, sino que esos productos se exportaban o se vendían en otros países fuera del nuestro. Es decir, que no se vendía eso, o sea, esos productos dentro de nuestro país en donde se cultivaban, sino que era a otros países. El modelo agroexportador es importante también analizar que al hablar de la agricultura existen productos que se cultivan para la exportación, como son los productos agrícolas que podemos observar en la diapositiva. Cultivos como el añil, el café, la caña de azúcar y el algodón. Estos son productos de la agricultura, pero que sirven para la exportación. En la agricultura también se habla de aquellos productos que son para consumo, como por ejemplo los que tenían los indígenas en aquellos tiempos, como el cacao, el maíz y el bálsamo. Seguidamente analizaré cada uno de los productos que por largo tiempo mantuvieron nuestra economía en nuestro país. El primero de los productos que se exportó grandemente desde nuestro país a otros países fue el cultivo del añil. El cultivo del añil, el añil provenía de una planta llamada jiquilite. La principal utilidad de dicha planta era la extracción del tinte o del colorante azul, que es el que podemos observar en la segunda imagen. En la primera mitad del siglo XVI se comenzó a producir añil en toda Centroamérica y se constituyó a El Salvador como el principal
principal productor de este cultivo, y este título como el principal productor fue ganado por El Salvador no solo por la cantidad de añil que producía, sino por la calidad que tenía ese tinte. Es decir, que durante el siglo XVI la economía no solo de El Salvador, sino de Guatemala y de Nicaragua pasó a depender de un nuevo ciclo de exportación, el cual era la tinta de añil. Durante el cultivo del añil aparece el llamado oficio del puntero. El puntero era aquella persona que se encargaba de determinar cuándo el tinte, cuando la planta del añil, que es la que podemos observar en la primera de las imágenes, esa es la planta como tal, la jiquilite. El oficio del puntero era aquel de que luego de que esa planta pasaba por un proceso, el oficio del puntero era básicamente determinar que esa planta había alcanzado la tonalidad exacta para producir un buen tinte. Y posteriormente les explicaré brevemente cuál era el proceso del añil. Bien, los trabajadores se iban a cortar las plantas del añil y hacían lo que ellos llamaban follaje, que era adjuntar todas las plantas del añil ya cortadas y posteriormente las llevaban a lo que se conocía como campo de obraje. El campo de obraje básicamente era una parte de la hacienda donde se cultivaba el añil, en donde estaban pilas de gran tamaño. Entonces, este follaje se pasaba por un proceso llamado fermentación, que consistía en depositar el follaje en una pila y luego esta se llenaba de agua. Y esta agua iba tornándose de un color amarillo verdoso, y con la ayuda de tubos esa agua amarilla verdosa se trasladaba a otra pila, en donde posteriormente los trabajadores la mezclaban hasta que se obtenía una especie de consistencia espumosa. Y era en donde iba agarrando como más o menos el color azul característico del añil. Posteriormente esta espuma se recogía, o sea, al final de que se terminaba de formar como la espuma, se terminaba haciendo como una especie de lodito de un color ya más azul. Y este lodito, por así decirlo, se ponía, se colaba y luego se ponía a secar, y luego se hacían como una especie de piedra, que ya era el añil ya molido, y estas como piedras se pasaban en un molino de mano y ya se molían obviamente, y se obtenía lo que es el polvito, y ese polvito era el que servía como colorante para darle cierta tonalidad de color azul a las telas que en ese tiempo eran de algodón. Durante los siglos XVI y XVII el cultivo del añil se reconoció por todo El Salvador, y a El Salvador se le reconoció, aumentó ese reconocimiento que ya había obtenido como el país añilero por excelencia. Y durante ese florecimiento del añil se le llegó a conocer a esta planta, o sea, a este cultivo del añil, como el oro azul, que mantuvo la economía de El Salvador por varios años. El cultivo del añil arrancaba con las llamadas ferias salvadoreñas del añil. En las principales ferias estaban ubicadas en Chalatenango, San Vicente y la más grande de ellas ubicada en San Miguel. En esta feria salvadoreña se comercializaba el cultivo del añil con varios comerciantes de otros países, por lo tanto había una diversidad de monedas e incluso había personas que comercializaban el cultivo del añil por medio del trueque. Un dato curioso es que en 1872 se da la producción más alta de añil, pero este producto recae
Y las razones que provocaron la caída del oro azul o del cultivo del añil fueron principalmente dos. Primero, las plagas, porque como todo cultivo requiere de ciertos cuidados, porque si no lo invaden, ciertos bichitos que causan las plagas. Entonces para ese tiempo no existían los insecticidas para poder controlar estas plagas, pero la principal razón que provocó la caída del cultivo del añil fueron el descubrimiento de los colorantes sintéticos de los alemanes. Entonces ya para el siglo XIX, la producción del añil había decaído casi en los 14 departamentos de El Salvador. Porque, no servía de nada seguir cultivando el añil si ya habían aparecido los colorantes sintéticos, es decir, no tenía sentido cultivar el añil para que solo pudiéramos pintar nuestra ropa de un color azul, cuando con los colorantes sintéticos de los alemanes ya podíamos pintar la ropa de cualquier otro color. Entonces, poco a poco el cultivo del añil fue decayendo y la principal razón fueron los colorantes sintéticos de Alemania. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Que el cultivo del añil había sostenido a la economía, era el sustento de la economía salvadoreña. Entonces se llegó a considerar como el eje central de la economía. Entonces ese vacío en la economía tenía que llenarse con cualquier otro producto. Es ahí en donde el cultivo del café aparece como un cultivo rentable que se puede cultivar en El Salvador. El cultivo del café, antes de analizar el cultivo del café, conviene mencionar en aquella época el acceso cuáles eran las formas en las que se podía tener acceso a la tierra para cultivar el café. La primera de ellas era por medio de la hacienda. La hacienda, generalmente se podía tener acceso a la hacienda cuando era por herencia. Es decir, mi abuelo tenía un terreno, él lo cultivaba por varios años, pero al morir él, se lo dejaba a mi papá. Mi papá lo cultivaba varios años, al morir él me lo dejaba a mí. En eso consistía el acceso a la tierra por hacienda. El segundo acceso a la tierra era por medio de los ejidos, o conocidos también como tierras ejidales, que son aquellas que estaban a cargo de las alcaldías y ellas se encargaban de distribuirlas a los ciudadanos de las comunidades para que pudieran cultivarlas. El tercer acceso a la tierra era por medio de las comunas, o llamadas también tierras comunales, que estas tierras principalmente eran dadas a los indios para que pudieran cultivarlas. En los pueblos indios había generalmente un rey indio, por así decirlo, que él decretaba, él decía, por ejemplo, a los indios, vos vas a sembrar aquí, vos aquí y así. Bien, el café, aclarado ese punto del acceso a la tierra, el café cabe mencionar que ya se cultivaba en otros países como Costa Rica, Europa y Colombia, pero en nuestro país era algo nuevo. Entonces fue introducido a mediados del siglo XVIII y por la forma tan intensa en la que mantuvo nuestra economía, llegó a ser conocido como el grano de oro. E incluso llegó a representar en 1894 el 76.16 de
Bien, continuando con la videoconferencia, solamente disculparme por ciertos problemas técnicos que tuve. Continuando con la videoconferencia, vamos a tratar de retomar en lo que estábamos. Les decía que el café ya se había cultivado en otros países como Costa Rica, Europa y Colombia, pero para El Salvador este cultivo era algo nuevo. Entonces surgen ciertos problemas, como por ejemplo no se conocían cuáles eran las técnicas para poder cultivar el café, es decir, no se conocía qué tipo de tierra se necesitaban para cultivar. Además se necesitaba bastante para cultivar el café. Dicho problema es solventado de la siguiente manera. El encargado de la presidencia en ese entonces, el capitán general Gerardo Barrios, decreta la llamada expropiación o privatización de las tierras ejidales y comunales, que son las que anteriormente les explicaba para que se pudiera entender este punto. Esa privatización o expropiación de la tierra consistía en que se les iba a quitar la tierra a los ciudadanos y a los indios, y se las iban a dar a personas que pudieran cultivarlas. Otro de los problemas era de que nadie quería cultivar café porque la cosecha se tardaba de 5 a 6 años. Entonces el mismo presidente de ese entonces, el capitán general Gerardo Barrios, dijo, no, saben que el que venga aquí a El Salvador a cultivar café, se le van a dar títulos de propiedad. Entonces esto incentivó a mucha gente a que viniera a El Salvador y cultivara café. Las personas que se introdujeron principalmente en el cultivo del café fueron aquellos que estuvieron beneficiados del cultivo del añil, y también los europeos, al escuchar que en El Salvador estaban regalando tierras y se cultivaba café, los incentivó a venir acá a cultivar el café. Posteriormente aparece, ya cuando se decide cultivar café, surge otro problema, que los jornaleros o los ciudadanos se negaban a trabajar en las fincas de café. O sea, entiéndase como finca el lugar en donde se sembraba el café. Entonces, estos jornaleros se negaban a trabajar en dichas fincas. Entonces, hubo que tomarse medidas estatales para obligarlos a trabajar. El mismo presidente, el capitán general Gerardo Barrios, dijo que lo primero que se tenía que hacer era crear una Guardia Nacional y posteriormente la famosa ley contra la vagancia. ¿En qué consistía esta ley? Les explico. La ley contra la vagancia consistía básicamente en que toda aquella persona que fuera encontrada fuera de su lugar, fuera en la calle, en el parque, en horas de trabajo, la Guardia Nacional se encargaba de llevarlo a una finca para que ahí trabajara. Pero al campesino que trabajaba en las fincas había que pagarle, ¿no? Entonces aparecen las llamadas fichas, o sea, con eso se le pagaba al jornalero o al campesino que trabajaba en las fincas. Las fichas eran una especie de moneda parecida al tamaño de la moneda de dólar que todos conocemos. Leía yo por ahí en un apartado de un libro llamado Fichas de Fincas Salvadoreñas del autor Luis Cabrera. Él decía, es que las fichas salvadoreñas no fueron un lujo, fueron una necesidad. Y él explicaba por qué. Decía, primero, es que en esa época había una escasez de monedas, entonces no había cómo pagarle al campesino por el trabajo que realizaba en las fincas. Otro de los problemas era que las fincas estaban muy lejos de la ciudad, las fincas estaban muy lejos de las ciudades como para que los campesinos se pudieran trasladar a las ciudades, comprar sus alimentos para subsistir y luego volver a las fincas. Entonces, eso era un problema. Y otro de las necesidades de las fichas salvadoreñas mencionaba el autor Luis Cabrera, y me pareció un poco graciosa,
pero él decía, pero es exactamente quizás lo que nos caracteriza como salvadoreños. Decía, es que el campesino salvadoreño era desconfiado, o sea, él no confiaba en que en una libreta el patrón le llevara anotado todo lo que hacía durante el día. Entonces, él prefería que si él en el día llenaba 2 sacos de granos de café, que se le pagaran 2 fichas. Pero el problema de las fichas era que estas fichas o monedas solo servían para comprar artículos dentro de la misma finca. Pero, o sea, no todo era malo. Les decía, o sea, no todo era malo, a pesar de que las fichas solo se podían cambiar dentro de la hacienda. Hubieron resultados buenos de dicho cultivo. O sea, el café era el rey, el grano de oro, y ocupaba el primer lugar en las exportaciones. Y producto del cultivo del café se introdujo el ferrocarril, se construyeron carreteras, se construyó también el puerto de Acajutla, se fortaleció el ejército, en el área de salud se crearon campañas de vacunación e incluso se implementó lo que es el agua potable para las comunidades. Se da la introducción de electricidad, teléfono, pavimentación de calles, se creaban empleos temporales y permanentes. Es decir, a principios del siglo XX, la quinta parte de El Salvador estaba cultivada por café. O sea, éramos el tercer país productor, éramos el tercer país de los mejores productores de café. O sea, en Centroamérica, perdón, éramos los primeros cultivadores de café, o sea, por excelencia. Si se fijan con los resultados del cultivo del café, los beneficios de este cultivo eran para la sociedad, eran para las ciudades, aunque la riqueza de este producto, de este cultivo, se producía en el campo. Es decir, que el café no solo vino a salvar la economía de El Salvador, sino que también vino a darle una mejor calidad de vida a los salvadoreños. Bueno, el tercer de los productos que mantuvo la economía durante un corto tiempo fue el azúcar. Pero antes de eso analizaremos la estructura social que se dio durante el cultivo del café. Producto de la República Cafetalera surge la pirámide social, por así decirlo, en donde en la cúspide de dicha pirámide estaban los grandes productores, exportadores del cultivo del café. Es decir, en la cúspide de la pirámide estaban aquellos que eran dueños de fincas donde se cultivaba el café. En la clase media podríamos encontrar a los profesionales, artesanos y a los comerciantes. En la clase media podríamos decir que a los comerciantes, estos podían ser delegados del patrón, o sea, del dueño de la finca, a que mira, anda a comercializar estos 100 sacos de café. Entonces, este comerciante que trabajaba en nombre del dueño de la finca estaba ubicado en la clase media. En el tercer escalón de nuestra pirámide están ubicados los jornaleros y los peones, que los jornaleros eran aquellos que se encargaban de cortar el café de las ramitas, y en el último escalón se conoce como lumpe social, es en donde estaban ubicados los pordioseros y las prostitutas. Ahora bien, el tercer de los productos que sostuvo la economía de El Salvador fue el cultivo de la caña de azúcar. El cultivo de la caña de azúcar conviene mencionar que la caña de azúcar fue el primer producto agroindustrial traído de Europa. En nuestro país no habían ingenios para poder moler la caña de azúcar, entonces se utilizaba el llamado
el llamado trapiche. El trapiche era una especie de molino artesanal con la cual se obtenía el jugo de caña, pero este trapiche se podía utilizar animales, como pueden ver en la primera imagen, o podía hacerse de manera manual con trabajadores. Pero lo característico de esto es que el cultivo del azúcar no fue principalmente para obtener el granito de azúcar como tal, sino que se obtenía el jugo de caña, y con ese jugo lo que se fabricaba era lo que ustedes pueden ver en la tercera imagen, es la panela o el dulce de panela, el dulce de atado. O sea, posteriormente, cuando se crea el primer gran ingenio llamado El Ángel, ubicado en Ijapa, es que ya se comienza a exportar azúcar como tal. El cuarto y último cultivo que mantuvo nuestra economía fue el algodón. El algodón se intensificó en el año de 1858 y la primera exportación de este producto se da en 1863. Se introdujo la maquinaria necesaria y esto incentivó a los productores a que produjeran más algodón. Pero el problema era que no contaban con las técnicas y los mecanismos necesarios para controlar las plagas. O sea, las plagas, hablemos de pequeños bichitos que causan de que todo el cultivo se pudra, por así decirlo, y se echa a perder todo. Entonces, para 1866, gracias a las plagas, el cultivo del algodón decae. Y es hasta el siglo XX que se descubren los insecticidas, que la producción del cultivo del algodón vuelve a ser rentable. Entonces, varios países comienzan a producirlo, incluyendo el nuestro, pero este cultivo entra en crisis porque las telas de algodón se empiezan a sustituir por las telas sintéticas. Las desventajas del modelo agroexportador tenemos, primero, que se dependen de los precios internacionales de esos productos de exportación. Es decir, de que si uno de esos productos, por ejemplo, el café, era el principal producto de exportación de nuestro país, si el precio del café decaía, nuestra economía se venía abajo. O sea, dependía de cuánto valía en el mercado nuestro café. Entonces, la segunda desventaja era que había una separación de campesinos de la tierra a través de la privatización de tierras comunales y ejidales. Es decir, para cultivar el café se les tuvo que quitar la tierra a los ciudadanos y a los indios para poder dárselas a personas que pudieran cultivar café. La tercera de las desventajas del modelo agroexportador es que se da un uso intensivo de las tierras, porque, o sea, eran las tierras las que se utilizaban para poder cultivarlas, y dicho cultivo, o sea, o dicha producción era la que se exportaba. También se da un uso intensivo de la mano de obra para poder cultivar para poder recolectar esos cultivos de exportación. Bien, el segundo de los modelos que me conviene o que me corresponde desarrollar esta noche es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o conocido por sus abreviaturas, el modelo ISIS. El modelo ISIS es un sistema económico que se aplicó de manera sistemática durante la década de los 50 y los 60. Este modelo tenía como la finalidad reducir la dependencia externa, diversificar la economía nacional y reforzar el poder de compra del país. Las características del modelo ISIS son que se basa en el supuesto de que un país en vías de desarrollo tenía que consumir aquello que produce, o sea, para que de esa manera se disminuyeran aquellos productos que importa. O sea, con el modelo ISIS quedó demostrado de que El Salvador no dependía en sí de la industrialización, sino que dependía de los precios del café. Como les mencionaba, si el precio del café aumentaba, nuestra economía estaba bien, pero si el precio del café bajaba, nuestra economía estaba mal. El presidente de ese tiempo, el señor Óscar Osorio,
el señor Óscar Osorio decía que el problema de El Salvador era de que no solo tendría que industrializarse, sino que también teníamos que diversificar la economía. Es decir, ¿qué quiero decir con industrializarnos? O sea, de nada servía que cultiváramos, que produciéramos, sino que también había que diversificar esa economía. O sea, nuestra economía era monoexportadora, porque nuestra economía dependía de un solo producto, o sea, y cuando este decaía, nuestra economía se venía abajo y había que llenar ese vacío en la economía con otro producto, y cuando este decaía había que llenarlo con otro, y así sucesivamente. Por eso el presidente Óscar Osorio dice, no, hay que diversificar la economía, ya no solo vamos a depender del cultivo del café, sino que también vamos a vender azúcar y algodón. También este modelo EASY fue impulsado por CEPAL, y CEPAL decía, es que el problema de El Salvador es que depende mucho de Europa, o sea, hay que industrializarnos, producir aquí lo que importamos de otros países. Y de hecho, el modelo El Salvador fue el país más beneficiado del modelo EASY, porque El Salvador tenía fábricas, o sea, fábricas como CESA, que esta fábrica se encargaba de la producción de cemento. Teníamos la otra empresa Bayer, que esta se encargaba de producir medicamentos e insecticidas. Otra fábrica llamada Incinca, que se encargaba de la producción de telas. ADOC, que se encargaba de producir zapatos, y una quinta fábrica llamada Unisola, que esta se encargaba de producir detergentes y aceites, que la característica de estos aceites era que se hacían o estaban hechos en base a las semillas del algodón. Entonces nosotros teníamos fábricas, o sea, producíamos. Entonces, ¿por qué no venderle nuestros productos a otros países? Y es ahí en donde aparece el llamado Mercado Común Centroamericano. El Mercado Común Centroamericano estaba integrado por Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y estos 5 países convienen en constituir el llamado Tratado General de Integración Económica, que estaba destinado a hacer las transacciones económicas entre sus mismos Estados miembros, es decir, de que El Salvador le podía vender con toda libertad a Honduras, Guatemala, Costa Rica, sin ningún problema. Ambos modelos económicos, los que ya les expliqué, que son el modelo agroexportador y el modelo EASY, son implementados por el presidente Óscar Osorio, y durante su periodo de la presidencia se le conoce como la época de oro. Y él mismo era el que decía, como les explicaba anteriormente, que El Salvador era un país monoexportador porque nuestra economía dependía de un solo producto a la vez, o sea, principalmente nuestro país, o sea, nuestra economía, la economía de nuestro país dependió del cultivo del café. Entonces él dice, no hay que diversificarla, ya no solo vamos a vender café, sino que también vamos a vender algodón, caña de azúcar. Bien, el último modelo que me corresponde analizar este día es el modelo neoliberal, y es llamado también como el nuevo liberalismo. Es un modelo de desarrollo que surge en las últimas décadas del siglo XX y es impulsado por el presidente Alfredo Cristiani. El modelo neoliberal se caracteriza por la defensa del libre mercado. La defensa del libre mercado, es decir, que lo que se iba a hacer, o sea, anteriormente ya se habían privatizado las tierras, o sea, las tierras comunales y ejidales. Entonces, el presidente de ese entonces dice, no, vamos a privatizar las tierras nuevamente. O sea, perdón, ya no vamos a privatizar las tierras, sino que vamos a privatizar las empresas estatales, es decir, aquellas que estaban a cargo del Estado. Un ejemplo de esa empresa de una de las empresas que se privatizó fue Antel. Antel,
o sea, por sus abreviaciones, ¿va? Pero en realidad lo que significa es Administración Nacional de Telefonía. Antel era la única empresa encargada de administrarnos telefonía a todo el país. Entonces, con el modelo neoliberal que se privatiza dicha empresa, entonces ya no solo está esa empresa, o sea, sino que aparecen otras empresas privadas como Telecom, Tigo, Claro, Movistar, etc. Otra de las privatizaciones de las empresas públicas que se hace es en las pensiones. O sea, las pensiones ya no solo estaban a cargo del Estado, sino que pasan a hacerse cargo de las pensiones, lo que ahora conocemos como las AFP. El modelo neoliberal está como adjuntado con lo que se conoce como la economía de las remesas. Es decir, que actualmente nuestro país aún continúa exportando en pequeñas cantidades, ya no tanto como antes, café, azúcar, algodón, pero nuestra economía en su gran mayoría, para ser específicos, en un 95%, esto según datos del 2018, que fue el dato más reciente que pude encontrar, la economía de las remesas representa en el 90% de la economía de El Salvador. Bien, es así como finalizo mi intervención, la presentación de los modelos económicos. Si tienen alguna pregunta, o sea, espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido en qué consiste el tema y que al momento de que presenten su examen de nuevo ingreso en la Universidad de El Salvador y les salga alguna pregunta de los modelos que se dieron en El Salvador, puedan contestar, menos se acuerden un poquito de lo que este día se habló. Así es como finalizo mi intervención. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. O sea, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela en este momento. Si sé la respuesta, se la voy a decir en este momento. Y si no, me comprometo a investigar, a indagar hasta encontrar la respuesta para posteriormente publicárselas en el foro para que su pregunta no quede en el aire. En estos momentos activaré su micrófono, bien pueden hacérmela de manera oral o pueden escribírmela también. Bien, chicos, escucho sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Y si les da una especie de pena que escuche su voz, pueden escribírmela, no hay ningún problema. Recuerden que aquí estamos en confianza, ustedes son estudiantes, yo soy estudiante. Espero alguna vez poderlos ver ahí en la Universidad de El Salvador. Buenas noches. No sé si podría hacer como un pequeño resumen o una pequeña retroalimentación, por favor. ¿De toda la videoconferencia? Del último, por favor. ¿Del último modelo? Sí, exacto. Bien. Vamos a retroceder un poco las diapositivas. Bien, les decía que el último modelo es el llamado modelo neoliberal. Básicamente, este modelo neoliberal se caracteriza por la no intervención del Estado en la economía. O sea, para ser un poco más claro, en el modelo neoliberal el Estado no interviene en la economía. Es decir, los precios los ponen los ciudadanos porque ellos son los que trabajan para poder cultivar, para poder
producir y de cierta forma ayudar para la economía de nuestro país. En el modelo neoliberal, los mismos neoliberales decían es que el problema es que el Estado es un pésimo administrador. O sea, lo que conviene hacer en este momento es que le quitemos las empresas que tiene a su cargo, o sea, y las pongamos a disposición de todos, o sea, para que todos las podamos usar. Es entonces que se privatizan las empresas estatales, es decir, las empresas como Antel ya no estaban a cargo del Estado, sino que aparecen nuevas empresas, o sea, no estaban a cargo del Estado y aparecen nuevas empresas, o sea, se diversifica esta parte. Aparecen nuevas empresas privadas como Telecom, Tigo, Claro. Y les decía también que el modelo neoliberal iba de la mano también con la economía de las empresas, la economía de las remesas. La economía de las remesas consiste en que básicamente recibimos dinero de otros países. Esas son las remesas que ya todos conocemos. Y dichas remesas que nos hacen nuestros familiares de otros países nos permiten ayudar a sostener nuestra economía, porque con las remesas de nuestros familiares, parientes, amigos, lo que sea, nos permitimos comprar en el mercado, o sea, comprar en el mercado, en el súper, y de esa forma, o sea, contribuimos en el gasto de nuestro país, o sea, y con nuestro gasto generamos ingresos. También con esas remesas familiares podemos no solo comprar en el mercado, sino también formar parte del mercado, o sea, vender ahí. No sé si me explico un poco más. Sí, muchas gracias. Okay. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿Dónde está la ñ aquí? Ay, que no puedo. ¿Cómo está la ñ aquí? Vení, Antonio. ¿Cuál es la ñ? La L. Kibe. No están viendo, ¿sabes? Preguntas, compañera Marina Mancía. Bien, Marina Mancía, el dato en que comienzan las remesas en nuestro país, exactamente no te lo tengo. O sea, y sería mentirte si ahorita me pongo frente a ti a buscarlo, porque sé que también puedes hacerlo. Pero no es esa mi intención, así que me comprometo a indagar bastante específicamente en el año en que las remesas forman parte de nuestra economía. Lo que sí pienso de que si forman parte del mundo neoliberal, tienen que venir por el año de 2004 aproximadamente, pero me comprometo de igual forma a indagar sobre este problema y posteriormente te estaré publicando la respuesta, bueno, a ti, a tus demás compañeros en ese grupo, en el foro 1 o 2 que tenemos habilitados, porque es exactamente el dato de cuándo inician las remesas en nuestro país, no te lo tengo. ¿Alguna otra pregunta? Sobre alguno de los productos que mantuvieron nuestra economía o sobre alguno de los modelos, pueden hacerme cualquier pregunta.
respecto al tema. Bien, creo que no hay más preguntas y nada más me corresponde agradecerles por su atención prestada, esperando que aunque sea un poco de esta primera videoconferencia se les haya quedado y les sea útil para su examen. Pasen una feliz noche y estén atentos de los mensajes que se les envían semanalmente, porque me comentaba mi coordinador de grupo que posiblemente el próximo mes se harán más videoconferencias. Sin más que decir, me suscribo de ustedes, les agradezco por la atención prestada y pasen una muy feliz noche. Gracias por la información.